Voy a empezar contándoles un poquito algo de mi historia. A los 6 años, desde muy chica en realidad tuve una salud bastante complicada y a los 6 años me hicieron una intervención por un problema congénito en el uréter, lo cual llevó mucho tiempo el poder llegar a ese diagnóstico. Y ese tiempo que tardaron en descubrirlo, en realidad me permitió dedicarme a la observación, al contacto con la naturaleza y a estar muchas horas sentada en ese muelle, mirando ese paisaje, que sigue siendo el mismo, aunque yo ya no soy la misma. Y en ese momento y en ese tiempo, que fue muy largo, porque duró también parte de la adolescencia, aprendí a descubrir un sentido mayor. Años más tarde empecé a desarrollar mi carrera profesional, siempre con una intención y una búsqueda muy clara en tratar de que cada persona pudiera descubrirse, pudiera reconocerse, pudiera valorarse y sobre todo pudiera develar su originalidad. Siempre fue algo que me parecía casi esencial y fundamental, más allá de todo lo que uno iba estudiando, iba aprendiendo de distintas miradas. Así fue como a partir de estas ideas empecé a pensar un poquito en un concepto que quizás recién ahora va a empezar a aparecer más, que es la idea de la inteligencia espiritual. ¿Y por qué se me vino un poco esta idea y por qué surgió este interés por empezar a desarrollar este concepto? Primero que nada, me parecía importante observar que en los últimos tiempos la ciencia fue dividiendo sus saberes hasta llegar a un nivel de decisión que después se transforma y se transmite y se observa en el interior de cada uno, ¿no? En ese quiebre interno entre lo que siento, lo que pienso, lo que expreso. Y creo que es tiempo, justamente, en un congreso como este, de poder unir la ciencia y el humanismo, volver a eso que nos hace esencialmente humanos. Y entonces, siguiendo un poco esta línea, pensaba, bueno, si la inteligencia es esa capacidad de poder aprender, de poder conocer, de poder comprender las cosas, y la inteligencia emocional, que tanto se ha desarrollado en los últimos tiempos, es la capacidad de poder reconocer esas emociones, ponerles un nombre, gestionarlas, una vez más, una dimensión esencial que está en la naturaleza humana quedaba desplazada, la espiritualidad. Entonces me pregunté, bueno, muy bien, ¿y qué es la espiritualidad? ¿Desde dónde la vamos a pensar? Entonces empecé a buscar el origen de las palabras en su etimología. Estoy convencida que las palabras contienen la esencia de su significado, que es la que nos permite comprender por qué nombramos y decimos tal o cual palabra. Y ustedes saben bien que espiritualidad viene de espíritus y significa aliento de vida. Y aliento de vida que además, observando y siguiendo en la búsqueda, en todas las tradiciones, en las distintas tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, tenían el mismo significado. Con lo cual, aliento de vida viene a traernos esa fuerza vital, ese motor que da sentido. A partir de ahí dije, bueno, entonces, ¿qué sería integrar la inteligencia espiritual? Justamente, sería poder darle una vuelta más a esta capacidad propia de conocer, a esta capacidad de poder gestionar las emociones y nombrarlas, pero además dándole un sentido, algo que nos trasciende. Y empezar a integrar y a estudiar la inteligencia espiritual me pareció que era esencial para comprender que realmente somos una unidad. Y somos una unidad además personal, porque cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene un nombre y tiene algo que le es propio.
Y a partir de ahí fue que comencé a desarrollar este tema que sigo investigando. Pero hace unos pocos años empecé a practicar la arquería, y de ahí el título de esta charla, El arco de la vida. Empecé a practicar la arquería, que para muchos es un deporte, para otros una disciplina y para otros un arte. Y cuando estaba y estoy en la práctica de la arquería, empecé a vincular todos estos conceptos y me di cuenta que en realidad se ponen en juego en cada acción que realizamos. Pero en realidad cuando uno practica la arquería es fundamental el eje, ¿no? Estar en eje para poder estar bien parado. Y esto me parece que tiene que ver justamente simbólicamente con cómo nos paramos frente a la vida, cómo nos paramos ante las situaciones. Y esto se asocia en algún punto en cómo me paro, y cuando estoy en eje voy a estar derechito y empieza a actuar mi cuerpo, y cómo me paro va a tener que ver también desde lo emocional y desde lo espiritual en este concepto tan importante que es una autoestima saludable, que de alguna manera tiene que ver con ser y hacer aquello que a cada uno le toca de la mejor manera posible, sin esperar el continuo y constante reconocimiento del otro. Y continuo y constante lo pongo en negrita, porque como dijeron en otras exposiciones, todos necesitamos la mirada del otro. Lo importante es no perdernos y para eso necesitamos estar en eje. Y en realidad el arco, ¿sí? Cuando uno hace arquería es fundamental que el arco esté en esta línea, pero tenga, ¿sí?, la suficiente flexibilidad para poder direccionar. Y esto tiene que ver con, simbólicamente, me parece que el arco viene a representarnos la vida misma, donde muchas veces necesitamos de esa flexibilidad para poder realmente direccionarnos hacia nuestro sentido, hacia ese sentido que nos va a dar el foco de dónde queremos llegar. Y el blanco, en realidad, es justamente ese sentido de trascendencia, pero además ese sentido propio que cada uno tiene que descubrir y develar. Porque las flechas seríamos nosotros cuando nos posicionamos y nos direccionamos hacia aquello que realmente es nuestro blanco. Y siguiendo con esta metáfora, en esta idea de pensar la inteligencia emocional, desarrollé 4 pilares que vienen a ser un poco la propuesta, pueden ser miles más, pero 4 pilares que me parece que son fundamentales: la unidad, el asombro, la alegría y la paz. Y voy a dar 2 puntitos de cada uno, porque cada uno de ellos tiene todo un desarrollo mucho más profundo, donde la unidad es comprender que somos una unidad biopsicoespiritual y que en esta unidad, y que se va interrelacionando, es clave poder reconocernos. El asombro, porque es esta capacidad de poner luz a nuestra oscuridad. Poner luz a asombro tiene que ver con, la A es una negación, sombra es la oscuridad. Poder ponerle luz a esa oscuridad para poder seguir descubriendo y maravillándonos con esos paisajes, con aquello que va sucediendo, con lo que no cambia pero sigue cambiando, como es el río, como es cada cosa que sucede en cada momento de nuestra vida. La alegría, porque es un estado interno muy profundo, clave para poder encontrar no solamente el sentido, sino la confianza en la vida misma. Es ese estado de alegría interior más allá de las situaciones que estamos atravesando. Y la paz, que tanto hoy se necesita, porque es justamente la integración, y desde las distintas tradiciones, la paz podemos visualizarla y sentirla, está ubicada en el centro, y el centro tiene que ver con el corazón. Y hoy decían en una de las exposiciones que recordar era volver a pasar por el corazón. Y cuando uno une lo que piensa, lo que siente, lo que expresa, se manifiesta en ese latir y en ese corazón que nos da ese sentido y esa trascendencia. A partir de ahí
es que fui desarrollando todas estas ideas que simplemente vengo a compartir para seguir entre todos buscándolas. Y entonces hoy quiero invitarlos a cada uno de ustedes a volver conmigo a ese muelle, a ese lugar, perdón, lo apagué, ahí está, a ese lugar donde quiero agradecerle a esa niña que fui, que ya de niña queda solo el niño interior, agradecerle por ese tiempo de silencio, de contemplación, que fue el que me permitió de alguna manera hoy poder estar acá compartiendo con ustedes estos pensamientos, estas ideas para seguir creciendo, y porque de alguna manera sigue siendo el sentido que para mí tiene el poder acompañar a mis pacientes, a mis alumnos y a aquellas personas que se van cruzando por mi camino para que puedan realmente develar eso propio y único y original de cada uno. Así que para eso les voy a pedir, si es posible, que apaguen las luces todas, inclusive estas que están acá, o sea, las que me iluminan a mí, ¿sí? Les voy a pedir que tengan su celular en las faldas, ¿sí? Y ahora cuando apaguen las luces les voy a dar una pequeña consigna que va a permitir que comprendamos muy simplemente todo esto que estamos trabajando, o que les estoy compartiendo, mejor dicho. Así que les voy a pedir, ahora estamos a oscuras, muy bien, les voy a pedir que cierren los ojos, que pongan su mano en el corazón, que sientan el latido del corazón, de su corazón, ese latido que nos habla de vida, ese latido que es el propio de cada uno, y que cada uno observe y se observe internamente qué es aquello más propio, aquello que me caracteriza, aquello que es mi originalidad. Y cuando surja algo, lo primero que venga, abran los ojos y enciendan la linterna de su celular. Cada una de esas luces que se están encendiendo es la luz de cada uno de ustedes. Es la luz que ilumina al de al lado y que me ilumina también a mí. Y en esa luz que se va iluminando, donde cada uno va dando aquello que le es propio, que le es original, logramos comprender que todos nos necesitamos, que todos formamos parte de un todo mayor y que cuando alguna luz nos enciende, también perdemos todos. Y la propuesta es esta, que cada uno descubra, devele su originalidad y se anime a darla, porque hoy, además, más que nunca, en el tiempo que hoy nos toca transitar, nos necesitamos. Así que, muchas gracias.